Señor, te damos gracias por otro día que tú nos has regalado, Señor. Afirmamos que tú eres bueno, Señor, eres grande y sobre todo tú estás en control de todas las cosas. Afirmamos que aunque nosotros, Señor, vivimos en este mundo que está desesperado, Señor, y aunque haya tristeza y enfermedad, Señor, sabemos que nuestra esperanza está en ti. Señor, esperamos en ti, confiamos en ti. Te damos gracias, Señor, por otra oportunidad que tú nos das para alabarte. En tu nombre oramos. Amén. Creador canta, alabale, aleluya. Oh fuego, eleva tu lobo, tú que nos das luz y calor, alabale, alabale, aleluya. Aleluya, aleluya. Prodiga tierra materna, que frutos brinda sin cesar, y alabale, aleluya. Rica cosecha, bella flor, magnificada al Creador, y alabale, alabale, aleluya, 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 oh aleluya. Oh, aleluya, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya, aleluya.
podrá acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio. Oh. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. ¿Qué puede separarnos de tu amor? Venciste tú la muerte y su aguijón, y a tus pies caerá todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, nada en la tierra, oh, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra no podrá arrancarnos de su eterno amor, Señor. Nada en la tierra no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Cantemos mi esperanza. Mi
esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es, y sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, y sobre la tempestad y Él es Rey. Y en Jesús, y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, y sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin manchas ante Él vendré, justificado por la fe. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, y sobre la tempestad Él es Rey. Dios bendiga, amados hermanos. Estamos hoy, domingo, Día del Señor, aquí nuevamente en el templo con algunos hermanos, técnicos y músicos y cantantes, y damos gracias a Dios por esta bendición que podemos, aunque sea algunos, venir para llevar este servicio a ustedes por este medio de transmisión. Bien, amados, queremos recordarles que sus ofrendas son bienvenidas, como lo son parte de nuestra adoración y nuestro servicio y ministerio. Así que vaya a la página de web de la iglesia y allí usted puede ubicarse de cómo hacer llegar su ofrenda a la iglesia, como también puede enviarla por correo. Algunos he entendido que quizás no son muy, no están muy diestros en cómo enviarlas
por el sistema del web. Está bien, algunos las están guardando para cuando regresemos a estar juntos. Oramos al Señor que sea pronto el día cuando estemos juntos nuevamente aquí para adorar al Señor en este nuevo templo que Dios nos ha dado. Queremos saludar a toda nuestra iglesia, a todos nuestros hermanos, todas nuestras familias, que estamos todos básicamente confinados a nuestras casas, muchos de nosotros trabajando de nuestras casas, y saludos a nuestra juventud, nuestros jóvenes que están también estudiando, muchos en sus casas, por internet, nuestros niños que se están acostumbrando a ver a sus padres la mayoría del tiempo ahora en sus casas. Niños, pronto estaremos aquí en la iglesia. Bien, el mañana pertenece a Dios. Ese es el tema que queremos tratar en el día de hoy. En la carta de Santiago, capítulo 4, si ubica su Biblia, busque la carta de Santiago, capítulo 4, y vamos a leer ya mismo en el versículo 13 en adelante. Pero años atrás el presidente de Estados Unidos, el presidente Hoover, dijo las siguientes palabras al pueblo americano: nosotros en América estamos casi al triunfo final de hacer desaparecer la pobreza en la historia de nuestra tierra. Y para el año 28, ese fue el año en que él dijo esas palabras. Poco después, ya para el año 29, llegó el jueves negro, donde hubo un choque de la bolsa de valores. 11 inversionistas ya para al mediodía del jueves negro habían cometido suicidio. La cosa se puso muy triste, que llegó la Gran Depresión. El 25% de los americanos perdieron sus empleos. Y miramos esta situación en la que estamos nosotros hoy día. Quizás nosotros pensamos, no nos imaginamos que estaríamos donde estamos ahora. No lo vimos venir esta situación. Son eventos sin precedente que al mirar nos damos cuenta, no tenemos control de estas cosas. No sabemos lo que el mañana va a traer ni lo que el futuro nos traerá. Sin embargo, el problema en nosotros es que queremos estar en control. Y al menos en parte creemos que estamos en control de nuestras vidas y de nuestras circunstancias. Es una ilusión y es lo que el hermano Santiago, el escritor Santiago, quiere condenar específicamente en su carta, en su pasaje de hoy. Vamos a leer en Santiago capítulo 4, verso 13. Ahí leemos: varones, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en nuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esa es la palabra del Señor para nosotros en el día de hoy. El punto del párrafo y de la porción que leímos se puede describir de esta manera: como creyentes y seguidores del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que constantemente reconocer la soberanía del Señor y gozosamente aceptar su soberanía en nuestras vidas y en todas las circunstancias de nuestras vidas. La filosofía condenada por Santiago en este pasaje es la de la autodeterminación, el autodeterminismo. Esa es la idea popular de que la vida, que su vida es simplemente el resultado de su propia voluntad y propia decisión. Esa es la filosofía que dice: yo estoy en control de mi vida y que yo puedo hacer lo que yo quiera y que yo puedo hacer lo que yo me imagine y lo que se me venga a mi mente, que yo puedo hacer que suceda y ocurra en mi vida lo que yo pienso y quiero hacer. Esa idea de pensar en yo creo en mí mismo es todo una ilusión. Y esta es la filosofía que es condenada aquí por la palabra de Dios.
la idea de la autoconfianza, de la autoestima. Y Santiago quiere llevar a los creyentes a que ellos entiendan que ellos tienen que seguir confiando en Dios, quien es soberano. El pasaje básicamente desenmascara esa falsa ilusión. El escritor quiere recordarnos de que en lugar de autodeterminar para nosotros que hay un Dios en el cielo, quien gobierna por sobre todos los asuntos de la vida del hombre, y que en vez de la naturaleza ser lo que determina el fin de las cosas la simple mera suerte, que hay un Dios en el cielo quien realmente gobierna. La palabra del Señor enseña que los eventos y circunstancias de nuestras vidas vienen por directivas y vienen directamente del trono de Dios. De manera que es fundamental esta verdad cristiana, y es fundamental la responsabilidad cristiana de reconocer esta verdad de la soberanía de Dios y someternos al gobierno de Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas. La reacción de Santiago aquí es un llamado doble. Necesitamos constantemente reconocer que Dios está en control de nosotros y de todo aspecto de nuestras vidas. Así que primero tenemos que tener un reconocimiento y entendimiento de esa verdad. Y segundo, tenemos que gozosamente, voluntariamente, aceptar la soberanía del Señor. Y es muy apropiado el pasaje en el que estamos en el día de hoy, dentro de la circunstancia en la que nosotros nos encontramos hoy. Porque todos somos recordados. El mundo está siendo recordado de estas verdades en una manera muy, muy práctica. Yo no creo que nosotros hubiésemos imaginado vivir este momento en el que nosotros estamos ahora viviendo. Por lo que es importante abrazar la lección que Dios quiere que aprendamos, que en el tiempo de Dios ha llegado a nosotros a través de este pasaje en la carta de Santiago. Y si Dios quiere, nuestras vidas llegarán a su normalidad en el tiempo del Señor y regresaremos a lo normal, será todo restaurado en el tiempo del Señor. Pero queremos entender esto y queremos saber esto y tener esto de antemano. Queremos regresar a la normalidad, pero no en la misma fachada en que estábamos antes de la pandemia. Queremos regresar a la normalidad con la conciencia y convicción en el corazón de que vamos a nosotros abrazar la doctrina de la soberanía de Dios en todas las circunstancias y aspectos de nuestra vida, y que nos vamos gozosamente a someter al Señor soberano, quien gobierna en todos los aspectos de nuestra vida. Hay tres partes de la exhortación de Santiago que queremos ver. Lo primero es lo que es implicado en el pasaje, que es la soberanía de Dios. Santiago escribe a creyentes judíos a quienes él pastoreó en la ciudad de Jerusalén por unos 10 años, hasta que eventualmente, por causa de la persecución, fueron dispersados y removidos de allí. Pero Santiago les enseñó a ellos del Antiguo Testamento, porque se entiende que Santiago viene a ser la primera carta del Nuevo Testamento, y lo que Santiago tenía en mano era el Antiguo Testamento para enseñarle a los creyentes. Por lo que cuando él les habla y les escribe, él no tiene que reenseñarles a ellos por sobre la soberanía de Dios, porque ya se sobreentiende. Es un principio que se entiende a lo largo del Antiguo Testamento. De manera que lo que él hace aquí es saltar la instrucción sobre la soberanía y nos lleva directamente a la aplicación, porque él sabía que ellos conocían la enseñanza del Antiguo Testamento respecto a la soberanía de Dios. El Antiguo Testamento, o el principio del Antiguo Testamento,
está en el hecho de que nosotros no estamos en control, sino que Dios es quien está en control. Y Dios está en completo y absoluto control de toda circunstancia en nuestras vidas, sin ninguna excepción. Obviamente, esto no es una excusa para la pereza, ni tampoco para el pecado. No podemos justificar el pecado culpando a Dios. Dios nos hará responsable por las selecciones que tomemos en cuanto al pecado. Él nos hará responsable por sobre las decisiones que tomemos, sabia o no, o las buenas decisiones que tomemos, o por el rehusar el pecado en nuestras vidas y procurar justicia y santidad en nuestra vida. Dios nos hace y nos hará responsable de todas estas cosas. Todas estas cosas son verdad. Sin embargo, al final del día, ninguna cambia la realidad central de que Dios es quien gobierna finalmente. Por lo general hablamos de esta verdad en dos maneras distintas. Primero hablamos de la soberanía de Dios. Haremos primero el caso bíblico para la soberanía de Dios. Dios es soberano y la soberanía de Dios tiene que ver con quien Él es. Como soberano, Dios ejerce control absoluto, amplio sobre todas las cosas. Esto es claramente enseñado en las Escrituras hebreas. Y es lo que Santiago hubiera enseñado a la iglesia en Jerusalén. Ejemplos bíblicos de la soberanía de Dios. Salmo 103, verso 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. No hay nada que se haga exento a la soberanía de Dios. El Salmo 115, verso 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. ¿Oyeron? Él hace lo que le place. Lo que Dios decida hacer, eso Él hace. Él no está limitado por su capacidad ni por su poder para ejecutar lo que a Él le place. El Salmo 135, verso 6. Todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. No hay lugar que esté fuera del plano soberano de Dios. Todo lo que a Él le plazca. Él no es un Dios caprichoso. Él no es un Dios que simplemente hace las cosas caprichosamente. Él es un Dios que decide hacer las cosas y cuando decide hacerlas, las ejecuta y las hace. El profeta Isaías, capítulo 46, versículos 10 al 11, ahí leemos: mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Esto dice el Señor. Él creará un plan y Él dice que Él lo hará ejecutar y que lo llevará a realizarse. Y nada prevendrá la realidad de que Dios hará lo que a Él le plazca. En todos sus detalles y en todas las circunstancias. No hay una cosa que nosotros hemos visto o leído en las noticias en el último mes que finalmente no haya venido del trono de Dios, ya sea directamente por mandato de Dios o por la voluntad permisiva de Dios, donde Él permite que hombres pecaminosos ejerzan su voluntad pecaminosamente en diferentes maneras, porque así es que opera todo según el plan de Dios. En el Antiguo Testamento se entendía el concepto de la soberanía de Dios y esta era piedra principal, piedra central en términos del carácter de Dios. Y la razón para ello es que si Dios no es soberano, si Dios no es quien está en cargo y a cargo, entonces Él no es Dios. Él cesaría de ser Dios por la mera definición.
Si Él no está en control finalmente de todas las cosas, Él no es Dios. Ahora, muy cercano a la soberanía de Dios está su providencia. Y la providencia de Dios es lo que Dios hace. La soberanía de Dios es lo que Dios es. Providencia es lo que Dios hace. Providencia explica cómo Dios controla todas las cosas para que todo obre conforme a su plan en todo el mundo. La soberanía es lo que Dios es. Providencia es lo que Él hace. Es esa operación de la soberanía de Dios en los asuntos de la vida y el mundo. Los lectores de Santiago hubieran entendido el Antiguo Testamento. Ellos hubiesen entendido que la providencia significa un par de cosas. Primero, que la providencia significa que Dios preserva todas las cosas que Él ha creado. Dios habló todas las cosas a su existencia y Dios continúa sosteniendo y preservando todas las cosas por la actividad de su propia voluntad. El Salmo 36, verso 6, ahí leemos: tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Todas las cosas que existen continúan existiendo como resultado del ejercicio de Dios, de su voluntad y de su poder en preservar todas las cosas. Su corazón late porque Dios así lo ha dictado. Esa es la idea de Santiago. Dios preserva todo lo que Él ha creado, mientras tanto Él elija preservarlo. Cuando su voluntad haya sido cumplido en sus criaturas, entonces sus criaturas cesarán de vivir. Hay un segundo aspecto de la providencia de Dios, y no es solo que Dios preserva todo lo que Él ha creado, pero que también Dios controla todo lo que Él ha creado. Y lo controla para asegurar que sus propósitos sean cumplidos. Esto es el enfoque primario de la providencia. Que todo es asegurar que los propósitos de Dios sean cumplidos. Él controla para asegurar el cumplimiento de sus propósitos. Isaías 14:24. Ahí leemos: ha jurado el Señor de los ejércitos, diciendo: ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Y Dios está hablando de Asiria aquí, de que Él haría con Asiria y que habría de hacer con el imperio asirio como Él había pensado. En el versículo 27 de Isaías 14, allí dice el Señor: sí, el Señor de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Nadie puede frustrar los planes de Dios. Nadie puede cambiar los planes de Dios. Nadie puede alterar los propósitos de Dios. Una vez Dios extiende su mano para hacer, no hay quien haga retroceder la mano de Dios. Las palabras de Nabucodonosor, gran rey de Babilonia, quien vino a reconocer estas verdades. Y él dice de Dios en Daniel capítulo 4, hablando del Dios de los cielos. Ahí él dice: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Esto viene de la boca del rey Nabucodonosor, quien sabía y quien aprendió que Dios y solo Dios es soberano, porque en un momento determinado se pensó que él podía jactarse por todos sus logros. Se echó la gloria, se echó toda la pompa, y Dios lo destituye de su razón y lo hace convertirse en una bestia. Por unos 7 años
dormía y vivía junto a las bestias, comiendo pastos con las bestias. Un ser humano a quien Dios le quitó la facultad de razón y lo llevó a ser como una simple bestia. Pero tan pronto le regresó la razón, él alabó a Dios y confesó que el único soberano es el Dios de los cielos. Y él dice que Dios actúa conforme a su voluntad, porque él entiende que Dios es soberano y que nadie puede detener su mano ni decirle ¿qué has hecho? De manera que soberanía significa que Dios ejerce control absoluto sobre todo evento y circunstancia a través de todo el universo, dentro del marco del tiempo y también en la eternidad. Así de soberano es nuestro Dios. Providencia habla de cómo opera su soberanía, cómo opera su soberanía absoluta y cómo se desarrolla en todos los eventos de nuestras vidas. Providencia es cómo se desarrolla la soberana voluntad de Dios en nuestro diario vivir y en el mundo y en la tierra. ¿Cómo hace Dios esto? Uno de los credos explica que Dios tiene control y que Dios supervisa todas las causas secundarias, todas las acciones, todas las decisiones, todas las leyes naturales, todas estas son causas secundarias, que Dios supervisa todas las causas secundarias para garantizar que finalmente su plan, su voluntad sea hecha. Y esto lo hace Dios sin violar la voluntad de sus criaturas ni la realidad de sus causas secundarias. Esto expresa cómo es nuestro Dios soberano y providente. Esto en efecto nos deja saber que no somos máquinas ni robots, que nosotros hacemos verdaderas decisiones reales, que nosotros tomamos acciones y que esas acciones son las expresiones de nuestro corazón y de nuestra propia voluntad. Pero en el milagro de la providencia de Dios, Dios supervisa todo acto, toda decisión, toda ley natural, para que al final su plan perfecto se cumpla en nuestras vidas y también su eterno y gran plan sea cumplido en todas las cosas. William Shakespeare decía que hay divinidad que moldea nuestros propósitos. Hay divinidad que moldea nuestros propósitos. Nosotros formamos, moldeamos nuestras vidas conforme a nuestra voluntad y conforme a nosotros pensamos. Pero al final del día, como dice Shakespeare y como lo dice la palabra de Dios, es Dios quien da forma, es Dios que da y moldea todas las cosas para que al fin su voluntad y su propósito sea cumplido. Sin embargo, es importante notar que los creyentes aman estas verdades, estas dos verdades, la soberanía y la providencia de Dios, y los creyentes hallan en estas verdades consolación y esperanzas. ¿Por qué? Porque en estas verdades nosotros entendemos que Dios es quien único está en control de todas las cosas. El pastor Spurgeon dice lo siguiente: no hay atributo de Dios que sea más consolante a los hijos de Dios que la doctrina de la divina soberanía. Bajo las circunstancias más adversas, bajo las luchas más severas, los creyentes creen que el Dios soberano ha ordenado aún la aflicción y que el soberano gobierna por sobre todo y que el soberano los santificará a todos. No hay nada para lo cual los hijos de Dios están contendiendo
en su vida más que por apreciar la soberanía de Dios, el gobierno de Dios obrando en todas las cosas. Por otra parte, los incrédulos, dice el pastor Spurgeon, que para ellos estas verdades son ofensivas. Y él dice que no hay doctrina más aborrecida por los mundanos, que no hay verdad que es tratada como un balompié, como la gran y estupenda verdad de la doctrina de la soberanía del infinito Dios. Los hombres permitirán a Dios en todas partes, excepto en su propio trono. Les guste o no a la gente, Dios está en su trono. No hay una molécula en todo el universo que esté fuera de su alcance y de su control. Y esto es lo que el Antiguo Testamento nos enseña. Y esta es la verdad que está detrás, escondida en la exhortación del pasaje del día de hoy. Y es importante entender este trasfondo para entender lo que entendían los lectores del primer siglo cuando esta carta les llegó. El segundo punto que buscamos entender es que los creyentes en cierta manera niegan la soberanía de Dios en sus vidas. Obviamente los creyentes incrédulos la niegan y niegan el gobierno de Dios. Pero muchos cristianos son tentados, no quizás directamente, pero de manera indirecta, a negar la soberanía de Dios. Nuestra tentación es pensar, actuar en nuestra vida diaria como si Dios no es soberano. Todo el tiempo afirmamos la verdad. Nosotros expresamos que Dios es soberano. Y eso no significa que no hay problemas para nosotros. Pero había un cierto problema para aquellos para quienes la carta fue escrita y quienes habían oído estas verdades por muchos años. Y el problema es igual para nosotros. Y el asunto es que no es que nosotros no creemos la verdad de la soberanía de Dios, es que nosotros necesitamos ser amonestados en que nuestro diario vivir nosotros estamos negando esa verdad en la manera en que vivimos y hacemos las cosas. Muchas veces operamos fuera de los parámetros de estas verdades bíblicas. Y Santiago provee un ejemplo común a nosotros en una manera que nos enseña que no podemos estar viviendo como si Dios no es soberano. En el versículo 13 de Santiago capítulo 4, ahí leemos: oíd ahora los que decid hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Santiago toma el ejemplo del diario vivir de un hombre de negocios que está viajando. Sus lectores judíos entendían y tenían la conexión con esta ilustración. Santiago no está diciendo que Dios está en contra de lo que es tener la propiedad privada. Santiago no está diciendo que el negocio es la única área en la vida donde el hombre es tentado a cuestionar la soberanía de Dios. Santiago tampoco está implicando que Dios critica la planificación y que Dios la denuncia. Tampoco Santiago está diciendo que negocios o viajar o hacer ganancias es algo que Dios no quiere. Estas no son las cosas que Santiago está diciendo. Santiago nos está dando un ejemplo común y él dice: escuchen. Cuando dice miren, él dice: escuchen. Ustedes que dicen, ¿a quiénes se está refiriendo? Se está refiriendo a creyentes. Los que dicen, está poniendo palabras en las bocas de ellos. No es lo que ellos estaban diciendo, pero él sabía qué es lo que estaban pensando y que la forma en que vivían estaba dejando ver qué es lo que había en ellos.
Básicamente como decir que su conducta estaba traicionando su creencia. Aquí es lo que está diciendo Santiago, que hoy o mañana iremos a esta o cual ciudad y que estaremos allá un año, que haremos negocio y que haremos ganancia. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Eso es lo que dice la gente a quien escribe Santiago. Y esto es simplemente un plan de negocio. Un hombre exitoso que se decide ir a viajar y hacer negocio. Un hombre que ha considerado todos los detalles de su negocio. Y note que dice hoy o mañana. El hombre ha tomado decisión del día cuando su negocio va a comenzar. Dice que iremos a tal ciudad o cual ciudad. No es que él no está seguro a qué ciudad, sino que como que quien mira el mapa puso su dedo en la ciudad a donde va a ir a hacer su negocio. Y dice que estaría ya un año. Esto es estrategia. Esto es un proyecto planeado. Y él se ha decidido que en un año tendrá suficiente clientela como para tener éxito en sus negocios. Dice que se habría a interactuar en sus negocios. Santiago no dice el tipo de negocio, pero eso no es relevante. Lo que dice es que el hombre habría de hacer ganancia. Y el hombre estaba confiado en su negocio, en su servicio y en sus productos. El hombre había estratégicamente planeado. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hay de malo con lo que este hombre ha planificado? ¿De quien Santiago ahora se refiere en este verso 13? ¿Qué hay problema? ¿Cuál es el problema? Nosotros hacemos lo mismo. Lo hacemos en nuestros trabajos, en todos los aspectos de nuestra vida. Pero ¿cuál es el problema? No hay ningún problema con planear. No hay problema con ser estratégico. No hay nada malo con mirar hacia el futuro y poner cosas en orden para llevar éxito a lo que nosotros destinamos a hacer. Al hacer tal cosa, imitamos a Dios. Dios hace planes en la eternidad y los trae a colación en el tiempo en que nosotros vivimos. Cuando hacemos planes, estamos en efecto haciendo como Dios hace. El problema aquí, ¿cuál es entonces? El problema no es lo que la gente está diciendo o está pensando, sino lo que no están diciendo y lo que no están pensando. Ese es el problema fatal en la planificación, en que ignoran o niegan la soberanía de Dios en sus vidas. No reconocen que están viviendo como quienes están independientes de Dios. Un comentarista dice que el lenguaje refleja aquí en Santiago su autoconfianza, que ellos asumen que la ejecución de su plan está bajo su absoluto control y ningún pensamiento se le está dando a la dependencia de Dios. Y esto es en efecto una actitud arrogante de autosuficiencia. ¿Cómo nosotros hacemos nuestros planes, amados? ¿Cómo estamos nosotros planeando ejecutar nuestras estrategias? ¿Cómo estamos planeando para el día de mañana, para el mes que viene, para el año que viene? ¿Cómo planea usted en referencia a Dios? Y los mercaderes en la ilustración de Santiago planeaban sus vidas poniendo a un lado a Dios, aunque eran creyentes. Y en sus vidas diarias hay un pastor que dice que ellos estaban viviendo como ateos. ¿Será posible que nosotros adoremos a Dios hoy y que ignoremos a Dios en la rutina de nuestras vidas? Es lo que exactamente está pasando con estas personas. Es irracional, amados, vivir la vida hoy o hacer planificación futura sin el reconocimiento de que nosotros no estamos en control y solo Dios está en control. Esta es la tentación que todos nosotros encaramos.
Y la pregunta es, ¿hemos cedido nosotros a esta tentación? ¿Hemos nosotros reconocido a Dios el soberano por sobre todas las decisiones diarias de nuestra vida? ¿Le estamos pidiendo a Dios que su perfecta voluntad sea cumplida en nuestra vida? ¿Estamos nosotros viviendo una vida independiente, autosuficiente, autoconfiada, como aquellos que viven sin Dios? Tenemos que entender que si es así, esta es una manera de pensar irracional. Santiago nos dice que esta mentalidad irracional tiene dos razones. Número uno, la vemos en la primera parte del versículo 14, porque la vida es incierta. La vida es incierta. Versículo 14, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Usted no sabe lo que va a pasar en el día de mañana. Nosotros no sabemos qué va a pasar en el día de mañana. ¿Nos hemos dado cuenta nosotros lo que ha pasado en los últimos 30 días? Y note que en el versículo 13, ahí está la palabra un año, y en el versículo 14 la palabra mañana. Tenemos un hombre de negocio haciendo un plan para un año, y Santiago dice que tú no sabes lo que el mañana traerá. Santiago está básicamente diciendo cuán irracional es planear en nuestras vidas sin reconocer que Dios es quien está en control, cuando aún nosotros no sabemos ni lo que el mañana ha de traer. El hecho de que usted y yo no tenemos idea de lo que va a pasar mañana es un recordatorio, y debe ser constante recordatorio de que nosotros no estamos en control. Salomón en Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Hay una ilustración muy apropiada de un hombre quien estaba en completo control de su barco Titanic, el capitán Edward J. Smith. De los cientos de tripulantes que hacían su trabajo alrededor del barco, él era el comandante final en decisiones importantes una vez que el barco salía del puerto. Nació en el 1850 y para el año 1912 ya había vivido 4 décadas de su vida con lo que se llama el White Star Line. Y en una entrevista que se le hiciera a este capitán Smith, dijo lo siguiente: cuando alguien me pregunta cómo puedo describir las experiencias de mi vida en los últimos 40 años en el mar, yo le digo que mi vida ha sido sin novedades. Nunca he estado en un accidente de ningún tipo de lo que sea valioso hablar. Nunca he estado en un naufragio, ni tampoco he estado en un aprieto de amenaza que termine en un desastre de cualquier tipo. Él dice en otra entrevista: no puedo imaginar un barco que pueda causar el hundimiento de este barco. No puedo concebir un desastre vital ocurriéndole a este barco. Los barcos modernos construidos, él dice que no podía ver que los barcos modernos pudieran hundirse. Y esta entrevista vino poco antes de que se hundiese el Titanic en el año 1912. Obviamente las cosas no se dan en la vida en la manera que nosotros esperamos o planeamos. Y esto es lo que Santiago nos está diciendo. Y esto es los asuntos positivos de la vida y los asuntos negativos de la vida. Yo miro mi propia vida, cosas que yo podía haber hecho muchos años atrás.
No se cumplieron, no se dieron. Quizás en una carrera musical no se dio, pero en la providencia de Dios estaba que fuese predicador, que fuese pastor. Algo que no estaba en mi mente, que no estaba en mi corazón originalmente. Yo no sabía lo que el mañana habría de traer. Lo he visto en mi familia. Y así es con cada uno de nosotros. No estamos en control, pero Dios sí está en control. La vida es incierta en los asuntos negativos de la vida y en los asuntos positivos de la vida. Pero hay una segunda razón para tener esa mentalidad irracional donde no se toma en cuenta a Dios el soberano. Y es, número 2, que la vida es corta. La segunda parte del verso 14, ahí Santiago dice: solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Somos solo un vapor. 2 veces aparece esta palabra vapor en el Nuevo Testamento, aquí en Santiago y en Hechos capítulo 2, verso 19. Se refiere a que nuestra vida es como una neblina, que cuando sale el sol en la mañana se disuelve. Que nuestra vida es como un humo, que nuestra vida es como una brisa gentil. Nuestra vida es breve. Estamos aquí un momento y en el próximo momento ya no estamos. La Biblia describe la vida en diferentes metáforas, la brevedad de la vida, para recordarnos de esta realidad. Y lo importante que es para nosotros, amados, hoy, entender estas verdades y vivir a la luz de la eternidad. Primera de Crónicas 29:15, ahí leemos: como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Job 7:6, mis días pasan más veloces que la lanzadera. Esto habla de aquella tecnología antigua con la que se hacían las telas y se movía rápido. Y Job dice que mis días pasan mucho más rápido que esa lanzadera. Job 7:7, mi vida es un soplo. Job 9:25, mis días son más ligeros que un corredor. Job 14:1, ahí leemos: el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. El Salmo 39:5, tú has hecho mis días muy breves. Leas el Salmo 90, versos 5 y verso 6, el Salmo 102, verso 11, el Salmo 144, verso 4, Primera de Pedro 1:24, allí dice Pedro: toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba, cese la flor. El punto de Santiago es este: el hecho de que la vida es corta y que tú no tienes conocimiento de si tú estarás o no en vida en el día de mañana, debe recordarte a ti y a todos nosotros que nosotros no estamos en control, solo Dios está en control. Y el hecho de que si vivimos en el día de mañana, la vida es incierta y nosotros no sabemos lo que vendrá. Y eso también debe recordarnos a nosotros que no estamos en control, solo Dios está en control. El Salmo 139, versículo 16, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Revelaciones 1:18 dice el Señor que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y es Dios quien decide lo que va a pasar en el día de mañana. Una verdad muy difícil, pero muy importante para nosotros meditar en ella. Eclesiastés capítulo 7, verso 12, el Salomón nos dice allí: mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Es como que Salomón dice: mejor ir a un funeral que a una fiesta, porque en el funeral, todo el que va al funeral allí tiene que reflexionar en su corazón sobre la brevedad de su vida y su mortalidad. ¿Por qué dice Salomón estas cosas? Porque en tales circunstancias los hombres reflexionan la seriedad de la vida. Y ante la pandemia en que estamos nosotros hoy día, de seguro que todos nosotros, todos sin quedar uno, le hemos dado
que pensar sobriamente, con claridad, a la vida, a la muerte y a la eternidad. Y todo esto se ha convertido en una realidad para todos nosotros. Por eso es una realidad lo que leemos en Hebreos 9:27. Está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Estás seguro de esto? Que ninguna de estas personas que se han enfermado con este virus en estos últimos días y semanas estaban pensando de esto semanas atrás. Y es lamentable ver que muchos han perecido ante este fenómeno. ¿Qué tal de usted y de mi persona? ¿Dónde caemos nosotros? ¿Le hemos dado que pensar a esta situación? Somos padres, tenemos hijos. Hay tantas cosas que queremos lograr y hacer. Pero al final del día Dios no está sujeto a los planes nuestros. Nosotros tenemos que sujetar nuestros planes a la voluntad de Dios. Y hay cosas que nosotros tenemos destinadas para hacer y lograr. Y tenemos que hacerlo todo, como dice Santiago, si Dios lo permite. Si Dios quiere, iré mañana. Si Dios lo permite, la semana que viene, el año que viene lograré esto. Si Dios quiere. Y la pregunta hoy es, ¿estás tú preparado? ¿Estás tú preparado? Porque no sabemos dónde termina esta pandemia. Y oramos a Dios que sea pronto. La esperanza está en el Nuevo Testamento. En el Evangelio que nos da el Nuevo Testamento. Hay esperanza para nosotros en esta vida y ante el tribunal de Jesucristo. Y esa esperanza la hallamos en su Evangelio, donde tenemos las buenas nuevas de Jesucristo. Es en Romanos 3 que leemos, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente. Esto es, cuando dice que lo exhibió públicamente, habla de la cruz, como propiciación por su sangre a través de la fe. En otras palabras, Jesús tomó nuestro lugar y sobre él vino y sobrevino toda la ira y el enojo de Dios en contra del pecado nuestro. Tenga por seguro, la ira de Dios vendrá sobre los incrédulos en el tiempo que Dios tiene determinado. La ira de Dios caerá sobre los pecadores, pero quiero que sepan que para los que creen en Jesucristo, la ira de Dios ya vino para ellos, porque toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. Él fue nuestra propiciación por su sangre. Y dice la palabra que como demostración de justicia, porque en su tolerancia Dios puso o pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Los pecados nuestros quedaron con Cristo en la cruz. La pregunta hoy es para algunas personas: ¿te vas a tornar de tu pecado hacia el Señor? ¿Te vas a tornar de lo que tú sabes que es pecado y clamarás al Señor para que tenga misericordia de ti? El impío que se arrepiente, Dios tendrá de él misericordia, dice la palabra del Señor. No podemos ver por mal simplemente lo que está pasando, aunque es difícil para todos nosotros, pero tenemos que ver que hay un bien, porque en alguna manera Dios ha llamado la atención de todos nosotros, los que estamos en el Señor y los que no estamos en el Señor. Pero hay esperanza. Dios es bueno, Dios es misericordioso, y el que se toma a Dios y clama a Dios su perdón con fe en su tendrá el perdón de pecados y la promesa de la vida eterna. Sino en la base ha hecho solamente Jesús, la muerte de Cristo y su resurrección son válidas para hacer que nosotros podamos tener el perdón de pecados. Si te encuentras en una situación difícil a raíz de esta pandemia, tienes esperanza. Si te ves en un lugar muy difícil, estás en un lugar donde sientes seguridad, estás seguro de que si algo te ocurre a ti en medio de esta pandemia,
que tú vas a terminar bien y que si te pasa vivir la muerte en este tiempo, que tú estarás seguro en la presencia del Señor. Los que servimos al Señor, vamos a preguntarnos si estamos afirmando de verdad la soberanía de Dios en nuestra vida o la estamos negando en la manera en que pensamos y vivimos. Ese es el momento para nosotros darnos cuenta que necesitamos vivir conforme a la voluntad y propósito de Dios y sujetar toda nuestra planificación a su voluntad y a sus propósitos. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias por estas verdades de tu palabra. Perdónanos, Señor, si en alguna manera, habiendo afirmado estas verdades, las hemos negado en nuestra manera de pensar y nuestras acciones. Señor, estamos viviendo en tal forma nosotros que estamos negando esta verdad. Ayúdanos, te pedimos, que nunca hagamos planes mañana, ni para el mes que viene, ni para el año que viene, sin antes, Señor, calificarlo, que sea hecho conforme a tu voluntad. Que lo hagamos todo en referencia a tu soberanía por sobre todas las cosas. Que entendamos estas verdades, que las abracemos, que las reconozcamos y que gozosamente nos sometamos, Padre, a tu voluntad, a tu soberanía en todo detalle y aspecto de nuestra vida. Oramos por aquellos que no conocen a tu Hijo, que no tienen salvación. Padre, ten misericordia de ellos en el día de hoy. Es posible que a raíz de esta pandemia muchos, Señor, que hoy no te conocen, están pensando seriamente y sobriamente, Señor, sobre la vida, la muerte y la eternidad. Que así sea. Señor, tú mueves cielo y tierra para llamar nuestra atención. Permita, oh Señor, que aquellos que no te conocen hoy, Padre, hagan acto de fe para creer en el Señor Jesucristo, recibir el perdón de sus pecados, tener la promesa de la vida eterna y vivir en el ahora y los días que le quedan, haciendo tu voluntad, viviendo conforme a tus propósitos para sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Cristo, no existe canción que honre el valor de tu gloria, ni que pudiera expresar tu incomparable belleza. Eres incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos, incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos, Dios. No hay quien esté más allá de la magnitud de tu gracia. ¿Cómo podremos pagar la forma en que nos has llamado? Eres incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos, incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos, incomparable, Cristo, te amamos, te
Cristo te amamos, te adoramos sin